En este capítulo vas a aprender a utilizar la ley de Ohm. La fórmula base es esta. V es igual a I multiplicado por R, en donde V es el voltaje, I es la corriente y R es la resistencia. Aquí tengo una representación muy simple de una conexión, en donde tengo una fuente de alimentación que asumiremos que es el pin de salida de voltaje de la Raspberry Pico. Por lo tanto, sería 3.3 voltios. Además, tengo una resistencia de 220 ohms. Primero vamos a calcular la corriente que fluye por este circuito. Veamos los datos que tenemos. El voltaje es 3.3 voltios y la resistencia es de 220 ohms. Tenemos la fórmula base. V es igual a I multiplicado por R. Si despejamos la I, que es la corriente, nos queda de esta forma. I es igual a V dividido para R. I sería igual a 3.3, que es el voltaje, dividido para 220, que es la resistencia. I sería igual a 0.015 amperios. Para facilitar la medición voy a convertir estos amperios a miliamperios. Para hacer esto solamente se tiene que multiplicar el valor en amperios por 1000. 0.015 multiplicado por 1000 es igual a 15 miliamperios. Voy a dejar este valor de 15 miliamperios en esta parte. Ahora veamos la parte práctica con el multímetro. Primero te muestro todos los pines de la Raspberry Pico. En el lado derecho se pueden ver algunos pines en color rojo. Voy a conectar un cable en el pin de salida de voltaje, que es el pin físico número 36. El pin físico número 36 nos da constantemente 3.3 voltios, siempre y cuando nuestra Raspberry Pico se encuentre conectada. Y voy a conectar un cable a tierra en el pin físico 38. Recuerda que la tierra se representa con G, N, D. Como puedes ver, el multímetro me está dando el voltaje de 3.3 voltios. Ahora voy a conectar estos cables con una resistencia de 220 ohms, de esta forma. Con el multímetro, voy a medir la corriente que fluye por este circuito. Para hacer esto recuerda que se tiene que medir la corriente en serie. Como puedes ver, el valor que me da el multímetro es justamente uno muy aproximado al valor que calculamos en la teoría, 15 miliamperios. Ahora veamos otro ejemplo. Pero en este caso veamos un circuito con dos resistencias de diferente valor. Esto se denomina divisor de voltaje, que lo veremos en otro capítulo. Vamos a calcular el voltaje y la corriente. En este circuito tenemos dos resistencias. La primera resistencia, R1, es igual a 220 ohms. Y la segunda resistencia, R2, es igual a 1000 ohms. Y el voltaje es de 3.3 voltios. Recordemos la fórmula de la corriente. I es igual a V dividido para R, donde R corresponde a la resistencia total del circuito. Por lo tanto, primero se tiene que sumar las dos resistencias. La resistencia total es igual a R1 más R2. Resistencia total es igual a 220 más 1000. Por lo tanto, la resistencia total sería igual a 1220 ohms. Sigamos con la fórmula. I sería igual a 3.3 dividido para 1220. Nos da que I es igual a 0.0027 amperios. Para facilitar la medición, voy a convertir estos amperios a miliamperios. Para hacer eso solamente se tiene que multiplicar el valor en amperios por 1000. Entonces, I es igual a 0.027 amperios multiplicado por 1000. Lo que nos da 2.7 miliamperios. Voy a dejar este 2.7 miliamperios en esta parte. Ahora veamos la parte práctica con el multímetro. La conexión es esta. Se usan dos resistencias. Primero, la resistencia de 220 ohms. Junto a esta, se usa otra resistencia de 1000 ohms. Vamos a usar los mismos pines del ejemplo anterior. Veamos con el multímetro. Como puedes ver, el valor que me da el multímetro es justamente uno muy aproximado al valor que calculamos en la teoría, 2.7 miliamperios.
Ahora veamos cómo calcular el voltaje. Para esto es importante que tengas en cuenta que, aunque el voltaje sea 3.3 voltios en todo el circuito, no es el mismo voltaje que se tiene en cada una de las resistencias. En este caso se van a obtener dos voltajes. Recordemos la fórmula base. V es igual a I multiplicado por R. Por lo tanto, V1 sería igual a I, es decir, la corriente en amperios, multiplicado por R1. La primera resistencia. V1 es igual a 0.0027 multiplicado por 220. V1 sería igual a 0.60. Esto nos indica que en la primera resistencia vamos a tener un voltaje de 0.60 voltios. V2 sería igual a I, la corriente en amperios, multiplicado por R2, la segunda resistencia. V2 sería igual a 0.0027 multiplicado por 1000. V2 sería igual a 2.7. Esto nos indica que, en la segunda resistencia vamos a tener un voltaje de 2.7 voltios. Si sumamos V1 más V2, nos dará el voltaje total, 0.60 más 2.7, es igual a 3.3 voltios. Veamos esto con el multímetro. Utilizaremos la misma conexión del ejercicio anterior y voy a medir ahora el voltaje de la primera resistencia. Como puedes ver, el valor que me da el multímetro es exactamente el mismo que calculamos en la teoría, 0.60 voltios. Ahora voy a medir el voltaje en la segunda resistencia. Como puedes ver, el valor que me da el multímetro es exactamente el mismo valor que calculamos en la teoría, 2.7 voltios. Esto sería todo. Recuerda que todos los códigos y explicaciones de este curso se encuentran en el enlace que te dejo en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.